Se cortó cuando estábamos midiendo el volumen de un lago. ¿Alguien quiere repasarlo? ¿Necesita alguna respuesta? No. Parece fácil, pero ojo, porque vean que la secuencia es, primero tengo que hacer la batimetría y después calcular las superficies de las distintas curvas de nivel e integrarlas, sumar los distintos layers, las distintas capas. Requiere un poquito de atención, ¿no es cierto? Sobre todo pensando en la variable siguiente, que también es súper, hiper importante, que es la profundidad media. La profundidad media no es el promedio de las profundidades. No voy haciendo batimetría en una transecta y después hago un promedio y calculo la profundidad media, sino que primero tengo que calcular el volumen del cuerpo de agua, dividirlo por la superficie y esa es la profundidad media. Porque yo no conozco el relieve. Igual, por supuesto, si tengo muy poca información y desconozco el cuerpo de agua y tengo que resolver rápido la profundidad media, bueno, voy a hacer una transecta, tomaré 5 profundidades y hago más o menos un promedio. Pero no es la forma correcta para resolver la profundidad media del cuerpo de agua. La forma correcta es hacer un estudio de batimetría, poder calcular el volumen del cuerpo de agua y luego dividirlo por la superficie. Y así entonces llego al valor de profundidad media, que es un valor sumamente importante para un cuerpo de agua. Si me tienen que dar solamente una característica para que yo me imagine el resto, dame la profundidad. Decime si es un lago somero o un lago profundo para saber cómo funciona. Y después seguimos hablando. Esta es una relación sumamente importante y clave, que no vamos a conocer, y hoy vamos a ver que es verdaderamente así, porque así forman los datos, pero es parte de lo que vamos a ir construyendo con el devenir de las clases, porque los lagos someros son más productivos que los lagos profundos, ¿sí? Que es lo que veo acá en esta relación inversa entre la producción pesquera y la profundidad de un conjunto de lagos que pertenecen a la misma cuenca de drenaje. Porque si yo estuviera metiendo lagos de distinta cuenca de drenaje, estarían cruzándose factores que tienen que ver con los nutrientes. Pero si estoy en la misma cuenca, supongo que todas las cargas de nutrientes son similares, y por lo tanto veo que los lagos, mientras más profundos son, menos rendidores en peces, que es una forma de inferir la producción biológica total, porque los peces están al final de la cadena trófica. Y este índice, el índice morfoedáfico, relaciona dos cosas que nosotros ya estamos empezando a conocer como con más confianza, ¿no es cierto? Vean ustedes, tengo un cociente. En el numerador tengo un factor directo sobre la producción biológica, que es un indicador de los nutrientes, un indicador indirecto de los nutrientes en el agua. Y en el denominador tengo un factor inverso con la producción biológica, que es la profundidad. Entonces, si yo hago este cociente, el valor va a estar muy relacionado con el potencial productivo del lago, directamente proporcional a los nutrientes e inversamente proporcional a la profundidad. Este índice, que se llama índice morfoedáfico, lo propone Ryder en una época, década del 60, en donde hay una preocupación importante en el mundo por el problema del hambre.
la década del 60 no es una década de holgura, década del 60 y del 70, no es una década de grandes excedentes alimentarios. Nosotros ahora tenemos un serio problema de reparto alimentario, es un horror lo que pasa en el reparto alimentario, pero la producción excede la demanda. En ese momento las cosas no estaban tan claras que fueran así, y África, muchos países de Centroamérica y también el sudeste asiático tenían problemas de hambre. Entonces la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, tenía grandes programas de fortalecimiento de la producción de alimentos. Y un programa muy importante tenía que ver con que en esta movida que había para construir represas hidroeléctricas y satisfacer la demanda energética, aprovechar los embalses para hacer lo que se llama stock pesquero, es decir, potenciar la producción de peces para sostener la pesca. Y entonces mejorar la cantidad y calidad del alimento de las personas que se ven afectadas. En esta movida, ustedes van a encontrar muchísimos manuales que tienen que ver con stock pesquero y con pesca en embalses, en África, en América, en Asia, producidos por la FAO. Es un material valiosísimo, pero en algún momento uno se da cuenta que es una época que pasó en el planeta. Igual la información es sumamente valiosa, y quién te dice que no va a volver a esa época, ¿no es cierto? Así que mejor guardarlos esos manuales. Pero como corolario de eso, entonces, ecólogos acuáticos como Ryder proponen este índice morfoedáfico que relaciona nutrientes, fíjense que es sólidos disueltos totales, no es exactamente concentración de fósforo, concentración de nitrógeno. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver dentro de un par de semanas que fósforo y nitrógeno son difíciles de medir. Si vos estás con un problema de embalses en un país africano, no tenés mucho tiempo para tener un laboratorio, un espectrofotómetro, ver cuánto fósforo tiene. Sólidos disueltos, lo ves con un filtro, es fácil de inferir. Con un densímetro lo podés medir. Entonces es un número fácil de obtener. Y el otro es la profundidad media. Haciendo el cociente, entonces, vean cómo ajusta bastante bien este índice morfoedáfico que tengo en el eje de las X con un logaritmo de la captura pesquera en kilogramos por hectárea. Así que conociendo algunas características del embalse, yo sé cuánto puede rendir en potencia. Si no tiene los peces, los siembro, total comida para los peces va a haber, y en un par de años yo puedo sacar carne de pescado para darle de comer a la gente. Bastante interesante, por lo menos a mí me parece bastante interesante. Bien, vamos cerrando, vamos con los últimos repasos de temas. Relacionado con morfometría, entonces, ahora vienen unos indicadores que no son tan súper clave como superficie, volumen, profundidad media, pero que son un complemento muy, muy interesante para seguir infiriendo cosas sobre mi cuerpo de agua. Uno de ellos es el desarrollo de línea de costa. Tiene su vericueto matemático, que en el fondo es una pavadita, porque es un pasaje de términos, pero la idea es relacionar la línea de costa real con la línea de costa que tendría un círculo de igual superficie. Y entonces yo veo que hay algunos lagos que son bastante rectilíneos en su costa. Acá tenemos un ejemplo del conjunto de lagos de Rif africano, el Malawi, y otros que son un entra-sale, Bahía, Golfo, Brazo, entra-sale, como en Nahuel Huapi, muy, muy recortados. Estos tienen un desarrollo de costa bien diferente. El valor del desarrollo de línea de costa me está dando una pista sobre qué tan importante es la zona litoral. Si yo tengo una especie como de pelopincho redonda, así, acá voy a tener de zona litoral solamente lo que me ofrece pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? O 2 pi radio. De acá no salimos.
Pero yo puedo tener un lago de igual superficie, pero con costa más recortada. Porque en esta estrella, yo, triangulito que saqué de acá, se lo pongo acá. Tengo la misma superficie, pero tengo mucha más línea de costa. Esto, si soy un desarrollador inmobiliario de Nordelta, me viene como anillo al dedo, ¿no es cierto? Porque acá podía vender, no sé, 16 lotes con salida al lago, y acá puedo vender 32 lotes con salida al lago. Así que con la misma superficie del lago, yo me hice mucha más plata. Así que eso sirva como pista para lo que es importancia de la zona litoral. En lo que es el funcionamiento ecológico del sistema, la zona litoral, ese contacto tierra-agua, es un mundo aparte, en donde ocurren un montón de relaciones ecológicas que vamos a ir estudiando con el progreso de las clases y que nos va a indicar su importancia. Entonces, saber si un lago tiene mucha zona litoral proporcionalmente a la superficie o poca zona litoral, bueno, es un dato importante. Sigo con estos valores complementarios. Profe, una consulta ¿Sí? en cuanto a la zona litoral. Sí. ¿Cómo, digamos, se contabilizan las islas, por ejemplo, más dentro de esta zona litoral? Claro que sí. En la medida en que haya, me adelanto un poco porque vieron que zona litoral, en lo que es la zonación de un lago, es la zona cercana a las orillas, con baja profundidad, la luz llega hasta el fondo y también llega el impacto de mezcla de las olas. Entonces es una zona muy activa, donde puede haber plantas acuáticas, además de lo que podría haber de fitoplancton, productiva, donde hay una complejidad de hábitat que hace que aumente la biodiversidad. Eso solamente por tener una zona muy, muy somera. Pero no es privativa del borde. Si yo tuviera una isla acá en el medio, también pasa que tiene su zona litoral. Así que para el cálculo del desarrollo de la línea de costa, si hubiera islas internas, lo perfecto sería incluirlas en este numerador perímetro real del lago. Es decir, no participaría del dato perímetro del lago, pero sí participaría del dato desarrollo de línea de costa. Porque está participando con un aporte a zona litoral. ¿De acuerdo? Perfecto, sí, gracias. Genial. Bien, entonces, además del desarrollo de línea de costa, veíamos que existe esta otra variable, el fetch. Tuvo su explicación, hace falta alguna aclaración adicional. Es interesante el fetch también. Y hace pensar sobre lo que es la acción del viento sobre el lago y qué consecuencias puede tener. Solamente por imaginar un chiquitito, una pavadita total, pero para cuantificar la importancia, imagínense que quieren hacer kitesurf. ¿Cómo eligen a qué playa ir? No es lo mismo si la playa está a barlovento que a sotavento. No es lo mismo si sopla viento del este o de viento del oeste. Entonces, si pudieron darse una idea de, uy, sí, es cierto, el viento y el agua generan una interacción que puede tener consecuencias, bueno, hay consecuencias que son, digamos, más importantes en términos ecológicos que el kitesurf, como por ejemplo la mezcla de las aguas o la erosión también. Si yo tuviera que hacer un emprendimiento económico, ¿cómo sé dónde poner cabañas? En la zona que recibe el viento y los embates de la erosión, o en una zona más refugiada. Todo eso me lo informa esta variable que es el fetch. Si no hay preguntas, yo sigo adelante, y si no, nos detenemos para explicarlo. Cambia la dirección del viento, cambia la consideración. Bien. Y todas estas variables, entonces, afectaban a
lagos o lagunas. Si estuviéramos hablando de la morfometría de los ríos, entonces tengo que estudiar cuestiones que tienen que ver con el caudal, cantidad de agua por unidad de tiempo, o velocidad por sección. El curso del río, y entonces vemos esto que es el patrón de drenaje, que depende de la roca subyacente y la pendiente, y también vemos el diagrama de órdenes de los cursos fluviales. El diagrama de órdenes puede parecer una pavada olímpica, es medio una pavada olímpica, pero es muy útil en ecología, saber si voy a estudiar la fauna o la producción biológica de un río de cabecera, bajo orden 1, 2, o si estoy hablando de cuerpos de agua que ya se integran. Vean esto que rescaté de uno de nuestros libros de ecología. Si yo estoy hablando de las cabeceras están relativamente, son muchas en el paisaje, es decir, en una unidad de paisaje tengo un N alto de cabeceras, pero por otro lado están aisladas unas de otras, entonces podrían tener faunas diferentes. En cambio, cuando convergen las cabeceras, yo ya tengo acción de agentes de selección que dicen esta fauna prospera, esta fauna no prospera. Entonces es mucho más probable el endemismo en los cursos de orden bajo que en los cursos de orden alto. Y esto es solamente, no estamos hablando de eso ahora, porque no tenemos tiempo suficiente para desarrollarlo, pero sí de un ejemplo de cómo algo tan morfométrico como el orden de un río tiene importantes consecuencias en la biota de estos sistemas. Y llegamos a una de las variables que mereció un título aparte, que es el tiempo de renovación del agua. El concepto es fácil, ¿no es así? La idea de recarga de una cubeta o la idea de cuánto tiempo pasa una gota de agua desde que entra hasta que sale. Su forma de cálculo está explicada, volumen sobre caudal de salida. Si no hay dudas, yo sigo adelante. Y entonces, entender que en la naturaleza tenemos desde ambientes que renuevan al instante, como son los arroyos, el agua pasa, chu, 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 y otros en donde el agua se estaciona, y a veces se estaciona por mucho tiempo, como en los lagos tectónicos, en donde la carga es pequeña comparada con el enorme volumen de agua acumulado que hay. Y vean ustedes en esta figura que está tratando de representar que, ok, pero guarda con el tiempo de renovación, porque si vos estás calculando volumen sobre el caudal de salida, estás calculando un promedio que puede ser útil, pero que no te está reflejando la realidad. Porque en un cuerpo de agua hay parte de ella que se renueva muy rápidamente, la parte superficial, pero hay otra que si entra en la profundidad, tarda mucho más en renovarse y depende de otros procesos. Y vean ustedes que esto sirve también para visualizar que algunas sustancias que son más solubles y se mueven más junto con el agua van a compartir su tiempo de renovación. Pero si estamos hablando de sustancias que tienden a precipitar o sustancias que se absorben a las partículas, van al fondo, algunos metales pesados, estos tienen un tiempo de permanencia mucho mayor en el cuerpo de agua. Y hay que tenerla en cuenta.
Bien, y finalmente entonces la zonación. La zonación, que es un poco identificar subambientes dentro de un cuerpo de agua. Es muy fácil, solamente repaso los nombres porque considero que debe haber quedado entendido, o de las lecturas o de mirar el video. Si estamos hablando de un lago, entonces identifico aguas abiertas o zona pelágica o limnética, diferente de la zona litoral que definimos antes para hablar del desarrollo de línea de costa, y diferente de la zona profunda, que tiende a ser oscura y bien conectada con los procesos del ventos. Si estoy hablando de un curso fluvial, de un río, entonces la zonación me hace distinguir curso superior, curso medio y curso inferior. Solo por poner un ejemplo, y para conocer más nuestros ambientes y nuestros recursos, el río Paraná es un río muy extenso, muy largo, que da una vuelta enorme. Fíjense, nace acá. Podría hacer ¡wuc! Y desemboca en el Atlántico en, no sé, 300 kilómetros, pero no, nace del lado norte de la divisoria de aguas de la Sierra de Mantequeira, y entonces se pega una vuelta olímpica a medio continente para desaguar como 7.000 kilómetros más al sur. Todo esto es curso superior, desde la naciente hasta la confluencia con el Paraguay. Curso medio es desde la confluencia del Paraguay hasta Diamante, y curso inferior, que es todo predelta y delta, hasta la desembocadura, donde se junta con el río Uruguay para formar el río de la Plata. Bueno, las formas del paisaje típico del curso superior, esta sucesión de rápidos y pozas, producto de la desigual erosión de las rocas. Y en el curso bajo, como ya habíamos conversado, los meandros y todos los lagos que quedan abandonados, porque son madrejones, o lagos en herradura, oxbow lakes, que pueden conectar o desconectar al compás de la crecida o de la bajante del río principal. Esto lo voy a desarrollar en otro momento. Y un embalse que tiene como zonas 3 partes respecto del dique. La zona más pegada al dique tiene las aguas más quietas, así que se llama zona lacustrina. La zona en donde ingresa el río principal tiene las aguas más parecidas a un río, así que se llama zona riberina, y en las zonas de transición en el medio. Muy fácil la zonación de todos los cuerpos de agua. Así que bueno, para terminar de la clase entonces, así como identificamos qué respuestas podemos obtener de la pregunta o de la información que nos brinda el estudio de la cuenca de drenaje, también podemos tener respuestas del estudio de la morfometría. ¿A qué preguntas? Bueno, una pregunta que contestamos es cuánta agua hay en el planeta y dónde está. Importante saber dónde están los recursos para poder hacer un ordenamiento y un uso racional de ellos. Otra pregunta que contestamos, y que es importante a la hora de, si me toca trabajar en un cuerpo de agua, es qué tan grande es ese cuerpo de agua y cuánta agua contiene. Ya sea que yo quiera hacer un estudio relacionado con conservación, o relacionado con pesca, o relacionado con agua para riego, yo tengo que saber cuánta agua hay ahí, para poder manejarla en términos cuantitativos, que es como corresponde. Si me toca hacer un estudio de un cuerpo de agua, también tengo que saber cuál es la envergadura de ese cuerpo de agua. Yo tengo que saber que hay cuerpos de agua que para estudiarlos necesito un buque, un barco grande a motor. Yo no puedo entrar con un gomón o con un kayak a querer estudiar el lago Nahuel Huapi, voy a poder hacer un trabajo muy de hormiguita. Hay que adecuar los medios al tamaño del cuerpo de agua.
pero también puedo tener, a partir de la morfometría, pistas sobre su potencial productivo. Y acá ya nos estamos acercando muchísimo al funcionamiento ecosistémico. También, por supuesto, cómo es el fondo y si se puede navegar, me lo dice la morfometría, si es importante la zona litoral, cómo se ve afectado por los procesos relacionados con el viento. Y otra clave muy importante, sobre todo para estudios relacionados no solamente con el agua, sino con contaminantes, el tiempo de renovación del agua. Así que bien, creo que ha sido un repaso muy intenso del tema de morfometría. Si han quedado preguntas, me quedo a contestarlas con mucho gusto, todo lo que sea necesario. Este tema se continúa en el trabajo práctico que van a desarrollar esta semana a partir de las pautas que les va a indicar Cecilia, que les va a indicar Checha, para la modalidad de resolución y de entrega. Y conmigo nos volvemos a encontrar la semana que viene, en donde de vuelta vamos a tener doble teórica. Teórica el lunes y teórica el viernes. A medida que voy repasando y cargando la información, les voy avisando. No se olviden el parcialito, que es el presente a las clases, no se cuelguen con el parcialito. No va a haber recuperatorio de parcialito porque no reprueban el parcialito, así que no puede haber recuperatorio. Así que no dejen de hacer los cuestionarios para acreditar el presente a la clase. Igual sigan viniendo a la clase, porque me gusta que estén y espero que les sea útil la clase. Les voy a avisar cuando está colgado el próximo video y el material que tengan que ir manejando. Bueno, los escucho si quieren decir algo sobre el final de la clase, y para los que se van yendo, les deseo una linda noche. Pero tengo una pregunta, igual nada que ver con contenido como tal. No, se me fue el internet, como que no puedo escuchar bien. ¿El viernes es teórica también o es el otro lunes? O este viernes teórica también.